La oración tiene multitud, la oración cubre multitud de pecados. ¿Tú sabes por qué Jesucristo se enfocaba tanto en la oración? Porque él entendía que la oración era el poder que el cielo le entregaba a su iglesia. ¿Entiendes? La Biblia dice orar sin cesar. Tenemos siempre que estar orando y tenemos que estar orando. ¿Sabe por qué? Porque el diablo vive en acechanza. Satanás siempre está buscando con qué herirte. Satanás siempre está buscando con qué herirte a ti. Porque Satanás, cuando ve que tú eres una persona firme en Dios, que te preocupa por las cosas de Dios y que mantiene una relación con Dios cada día, porque hay relaciones que se deterioran. Cuando tú descuidas la oración y la búsqueda con Dios, eso significa que tu relación con Dios va deteriorando. Si tú tienes un noviazgo o tienes una relación de pareja y si tú dejas de llamarla, dejas de buscarla, esa relación se va muriendo. Y así mismo es la relación con Dios. Tiene que haber una relación con Dios siempre firme, porque la oración tiene poder. A veces hay cristianos que tú le dices, varón, dime cómo tú estás, estoy medio flojo, estoy un poco apagado. Eso quiere decir que has descuidado la oración, porque la oración es que enciende tu vida espiritual delante de Dios. Y la oración juega un papel importante. La Biblia dice orar en todo tiempo, porque la palabra nos enseña a nosotros el poder de la oración. Por eso nosotros tenemos que orar por los hijos y por los nietos. Porque cuando ellos andan en valle de sombra, entonces Dios nos mira a nosotros de rodillas. Pero siempre tenemos que orar. Porque muchas veces hay gente que se limita a congregarse. No está mal congregarte, pero tú tienes que mantener lo que es una relación con Dios. Porque el fundamento del evangelio es una relación con Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el diablo andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando Satanás encuentra un altar encendido, él sabe que ya tú eres un hombre de oración. Eso no quiere decir que iba a huir de ti. Ahora dice la palabra, huir de la tentación, porque el diablo anda buscando, el diablo anda buscando a quien devorar, porque a Satanás le gusta devorar, le gusta destruir la familia, ¿entiendes? Hay cristianos que muchas veces hemos recibido golpes letales, pero Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí. A veces cuando nosotros entramos al proceso, porque Dios te mete en el proceso, porque tú dices, yo amo a Dios. Cuando tú llegas a la iglesia es una alegría, una contentura, mucha alabanza, mucha adoración. Pero cuando vienen los ataques, entonces tú dices, wow, pero estoy metido ahí medio, Pero tú estás bien, porque tú estás donde Dios quiere que tú estés. Lo que pasa es que esta batalla hay que pelearla. Jesús la peleó en la cruz. No fue fácil que te acotaran en el suelo en medio de dos ladrones, que te clavaran 3 clavos delante de todo el mundo y después que te levantaran con lazo como un malhechor. O sea que Jesús peleó, pero la ganó. Él dijo que él dejó a Satanás, ¿cómo fue? Lo pisó en el calcañar, le pisó la cabeza al diablo. Pero si nosotros le damos cabida al pecado, entonces el pecado se enseñorea ¿de qué? De nosotros. ¿Entiendes? Cuando tú te descuidas con Dios, cuando tú te descuidas de Dios, tú eres una presa fácil. Aunque tú seas un predicador, un hombre de oración, pero si te descuidaste, Satanás te tiene en la mira y trata como destruirte, porque Satanás vino a ¿qué? A 3 cosas, a robar, a matar y a destruir. Porque Satanás sabe que nosotros somos columna dentro de la iglesia y dentro de una familia. Nosotros somos columna. Tú no te imaginas el récord que tiene el cielo de las cosas malas que ha librado a nuestros hijos. La gloria de Dios. A Pamela me la tuvieron que matar en un accidente una madrugada y yo pensaba que ella estaba acotada. ¿Y tú quieres quién lo hizo? Lo hizo la oración. La hace la oración. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un hombre de Dios, el diablo lo que busca es llevar a tu casa lo que es la tristeza, la lágrima, el dolor, la amargura. ¿Entiendes? Y cuando tú vives sin Dios, tú vives una vida fúnebre. Pero muchas veces nosotros, aunque recibimos golpes del infierno, muchas veces creemos volver atrás. Pero no se puede volver atrás. Ya si nosotros nos decidimos por Cristo, nosotros tenemos que seguir peleando esta batalla. Porque dice Pablo que esta corona no tiene tiempo, esta corona es hasta el final. Y el que se arrepiente al evangelio es hasta el final. Tú ves que tú tienes 30 años en la iglesia, tú no puedes dejar de ayunar y orar. ¿Entiendes? Porque el tiempo no es que te conecta con Dios, sino es una relación que tú mantienes con Dios, que tú la mantienes activa y viva. Y es el evangelio es sufrido. El evangelio no te metes y te dedica a Facebook, y que hacer cuentos, como anda mucha gente haciendo cuentos, haciendo chistes por ahí, haciendo musaraña. El evangelio es sufrido. Tú tienes que pagar la causa.
Y tú tienes que estar dispuesto a la consecuencia que trae el serle fiel a Dios. Porque mucha iglesia te enseña que tú tienes que ser fiel en diezmo y ofrenda. Tú tienes que ser fiel a Dios con tu forma de vivir. La gloria de Dios. Con tu forma de vivir, que tú tienes que serle fiel a Dios. Porque acuérdate que Dios no es un Dios de tiempo. En Dios no hay jubilación, en Dios no hay vacaciones. Dios siempre está atento a que nosotros mantengamos esa relación con Dios. Porque eso es lo que enseña el Evangelio. Y lo que enseña el Evangelio, si lo llevamos a cabo, a carta cabal, siempre seremos exitosos. ¿Entiendes? Hay momentos donde tú tienes que llorar, tienes que sufrir, porque el Evangelio es sufrido. Y a veces tú tienes que sufrir. A veces el diablo te da golpe en la vida, que tú piensas que ya todo terminó ahí. Y a veces tú piensas que no vale la pena seguir. Pero ahí es que Dios te está probando para que tú sigas. Alaba. Ahí es que Dios quiere que tú sigas. Porque el Evangelio no es mueca. Esto no es algo cómico. Esto es algo sufrido. Esto se paga con llanto, con dolor. Este Evangelio se pagó con sangre. Los apóstoles fueron hombres sufridos. Los apóstoles fueron maltratados, menospreciados. Los apóstoles todos murieron de manera vil. Que ni un delincuente murió como murieron los apóstoles. Si tú estudias la historia de los apóstoles, Pedro murió con los pies para arriba y la cabeza para abajo. El apóstol Pablo lo decapitó Nerón en Roma. A Jacobo lo tiraron de encima del templo. A Bartolomé le quitaron el cuero vivo. Y tú sabes lo difícil que tú quitarle el cuero vivo a un hombre. Eso duele hasta pensarlo. Y ese es el Evangelio de Cristo, pero el Evangelio no es comedia. El Evangelio es santo. El Evangelio es puro. El Evangelio transforma. Ahora dice la palabra que solamente los violentos arrebatarían el reino de los cielos. ¿Por qué Dios dijo esta palabra? Porque para tú permanecer en Cristo, tú tienes que estar activo siempre con esa fuerza espiritual y creerle a Dios, porque eso es fe. Eso es fe. Cuando llegan esos momentos catastróficos en tu vida, ahí es que tú tienes que mostrarle a Dios que de verdad tú lo amas. Porque es muy bueno amar a Dios en la abundancia. ¿Por qué Pablo dijo en Filipenses 4:13? Todo el mundo dice lo más bonito, chivo. Todo lo más bonito dice la gente. Pero lo primero que él dijo, antes de citar ese versículo, él dijo, he aprendido a vivir en abundancia, pero ahora también he aprendido a vivir en escasez. Dijo, todo lo tengo en Cristo que me fortalece. Pero el apóstol Pablo viene de la abundancia, lo tenía todo. Era maestro de la ley. Fue criado en la academia más elogiada de Israel. Pero cuando él vino por la causa de Cristo, tuvo que sufrir, tuvo que llorar amargamente, tuvo que aguantar bofetadas, llevarlo atado, amarrado, con cadenas, como si fuera un delincuente, meterlo a una cárcel. Pero él nunca dijo, vuelvo atrás, sino él dijo, el blanco es Cristo. La gloria. Él dijo, el blanco es Cristo, la gloria de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando se despidió en la orilla del mar, que comenzaron a llorar y a abrazarlo, él le dijo, ustedes no me van a volver a ver más. Porque ya el Espíritu Santo le reveló a Pablo que su tiempo se acortaba. Y cuando comenzaron a abrazarlo y a llorar, él le dijo, ya ustedes no me van a ver más. Ahí fue que ellos lloraron de verdad y lo abrazaron. Pero él le dijo a ellos, no me entristezcan, por favor, porque yo llevo la marca de Cristo. Y le dijo, ya yo estoy preparado para morir. Oye, fue una revelación grande la que este hombre dijo, cuando iba camino a Roma. Y ese es el Evangelio. El Evangelio lo han sacado de donde va. Si tú analizas las redes sociales, te das cuenta que el Evangelio lo han sacado de donde va. Pero el Evangelio sigue siendo el mismo. Te saliste tú de donde Dios te llamó, pero el Evangelio sigue en el mismo lugar. Ahora tú ves a la gente haciendo cuentos. Cristianos que van a una plataforma a hablar de otro. Pastores que van a debatir entre impíos. Ese no es el Evangelio. Evangélicos que desacreditan a todo el mundo la gloria de Dios. Ese no es el Evangelio. El Evangelio de Cristo tiene un fundamento. ¿Y sabe cuál es? La salvación de las almas. Es el Evangelio de Cristo. Y hoy se quiere vivir un evangelio conforme a un pensamiento. Yo voy a la iglesia los domingos, pero ya yo tiro esa Biblia en mi casa y muchas veces no la leo más. Tú tienes que caminar sobre la palabra de Dios, porque es que las palabras de Dios son las que te van a revelar. El cristiano tiene que orar, tiene que ayunar. El cristiano tiene que leer la Biblia todos los días, porque es el fundamento que te fundamenta delante de Dios para tú mantener la simiente de Cristo. Porque es una simiente que no todo el mundo la tiene ya. Es una simiente que muchos la han perdido y lo que están dando es palabra.
Lo que están dando es letra, pero espiritualmente mucha gente se ha ido muriendo. Porque hoy han tratado de llevar el evangelio conforme a su mentalidad. Ya casi todo el que está en las redes sociales lo que quiere es que YouTube le pague. Y por eso tú lo ves que hablan tanto disparate de parte de Dios. Dios no habla tanto. Dios habla, pero Dios no habla tanto. Y como una gente desde que se levanta en las redes sociales dice que así te dice Dios hoy. Que así me dijo el Señor que te diga hoy. Eso es mentira, mi hermano. Ese no es el evangelio. Dios no habla tanto. Y cuando Dios habla, tú sientes el peso de su palabra. Porque Dios sigue hablando, Dios habla. Dios no ha mudecido, Dios habla. Pero el evangelio hoy lo han cogido como un libertinaje. Y por eso es que mucha gente ya no tiene la intención ni la emoción de arrepentirse. Porque es que el evangelio de este tiempo se parece a ellos que no son cristianos. Tú sabes lo bonito cuando en Antioquía le dijeron, ahí van los cristianos. Ahí van los cristianos. Es una palabra bonita, varón. Jesús dijo, el árbol se conoce por el fruto. Y hoy hay gente en las redes sociales que son famosos porque hacen más daño que bien. La gloria de Dios. Hay predicadores que hacen más daño que bien porque ya lo que están es buscando like. Y por eso es que tú ves que mucha gente en las redes sociales está buscando agradar al hombre, no a Dios. Y cuando tú agradas al hombre, tú no agradas a Dios. Y inscríbete en mi canal de YouTube, dale like. ¿Entiendes? Dale like, comparte. ¿Entiendes? Tú tienes que darle un like a la palabra de Dios. Tú tienes que darte un like en tu vida. Tú tienes que revisar tu vida con Dios. Porque hay gente que vive el día entero en las redes sociales que así te dice el Señor. Pero cuando le hablan a ellos de parte de Dios, te dicen es un loco viejo. Cuando Dios te amonesta, te dicen es un loco viejo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hoy la gente quiere predicar lo que el mundo quiere escuchar. Pero estas palabras no agradan a todo el mundo. Cuando tú las predicas como es, no agradan a todo el mundo. Ahora a la gente le gusta que le hablen bonito. Que yo veo ese carro, veo esa jipeta, veo ese apartamento que Dios te lo entrega, veo ese pasaporte visado que Dios te lo entrega, pero gente que está mal caminando sin Dios. Y las promesas de Dios son para el que camina con Dios, alaba. Él le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, la gloria de Dios. Pero hay una promesa que le dio a Abraham, pero Abraham tenía que caminar con él. Para Abraham poder expandir lo que Dios le dio, Abraham tuvo que obedecer a Dios. Alaba. No le dijo él, le voy a dar una tierra que brota leche y miel. Y se la dio. Y hay gente que vive dando lo que ellos no tienen. Pero cuando tú estás de parte de Dios, tiene que cumplirse lo que Dios dijo. ¿Tú sabías que la Biblia dice que cuando Dios le habla al profeta, la profecía se cumple? Y si no se cumple, no habló Dios. La gloria de Dios. Yo vi en las redes sociales una vez una muchacha y el marido que terminaron en problemas con un matrimonio por una mala profecía. Ese matrimonio se desbarató por una mala profecía. Porque hay profecías que son mentiras, que destruyen la gloria de Dios. Hay gente que le dice que el Señor me dice que tú vas a ser mi esposa, pero una mujer casada con 2 muchachos. Y eso está matando la iglesia. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar una palabra de Dios. Hay que buscar la revelación de Dios. Porque cuando tú buscas la revelación de Dios, Dios te habla. Y cuando tú hablas en un lugar de parte de Dios, los que están ahí sienten que Dios habló. A su nombre. Por eso yo no creo de que en los chistes, de que chisten los púlpitos, de que la comedia, yo no creo en eso. Yo creo en un evangelio serio. Yo creo que un comediante que se arrepintió a Cristo ya no puede hacer comedia. A mí nadie me venga con eso. Si usted en otro tiempo era un sinvergüenza y se arrepintió a Cristo, ya usted no puede seguir siendo un sinvergüenza. La gloria de Dios. A su nombre. Yo creo que en esta mañana